la tierra hoy, que resuene el mar con un gran rugir. Árboles del bosque todos aplaudir, llénense la tierra de la gloria del Señor. Gócense los cielos y la tierra hoy, que resuene el mar con un gran rugir. Árboles del bosque todos aplaudir, llénense la tierra de la gloria del Señor. La creación fuertemente declara hoy las maravillas de Dios. En toda nación proclamemos unidos la gracia y bondad del Señor. Gócense los cielos y la tierra hoy, que resuene el mar con un gran rugir. Árboles del bosque todos aplaudir, llénense la tierra de la gloria del Señor. ¡A la gloria! Los cielos están declarando su gloria, su poder no se puede negar. La creación hoy en alto confiesa que Cristo el Señor vive hoy. Él vive hoy. Gócense los cielos hoy, Nos unimos a los ángeles y serafines en este día, gócense la tierra hoy, que declaran ante tu trono que tú eres un Dios santo y poderoso, los cielos hoy, digno de gloria y de honra. gócense la Nos tierra gozamos en tu poder, Señor. Un grito de victoria. Gócense los cielos y la tierra hoy, que resuene el mar con un gran rugir. Árboles del bosque todos aplaudir, llénense la tierra de la gloria del Señor. llénense la tierra de la gloria del Señor.
Cultivemos la semilla del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que Jesús nuestro Señor. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos la semilla del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que Jesús nuestro Señor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que Jesús nuestro Señor. Hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno poder nuevamente estar juntos para estudiar la palabra de Dios, que es nuestra fuente de consejo, de fe para cada uno de nosotros, esperando que las bendiciones de Dios estén sobre su vida y sobre su familia. Estamos en la noche estudiando el tema de la gracia, las riquezas de la gracia de Dios, que esperamos que pueda ser abundante en su propia vida. Esa es mi oración. Vamos a estar buscando en el libro de Efesios capítulo 2. Vamos a estar leyendo Efesios 2, versículos del 4 al 7. Entonces voy a pedirle que pueda acompañarme a leer Efesios 2, del 4 al 7. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En estas semanas estamos abordando el tema de las riquezas de la gracia de Dios. Cuando hablamos de gracia, hablamos de algo que es un regalo inmerecido, de algo que Dios nos lo da no porque lo hayamos ganado, no porque sea algo que hayamos obtenido, no porque tal vez nos hayamos esforzado tanto para tenerlo que lo logramos. La gracia descansa más en lo que Cristo ha hecho por nosotros que lo que nosotros hemos hecho. Descansa en sus méritos y no mis méritos, en su obra y no en mis obras. Y todo reside en Dios. No somos nosotros nada más, somos los receptores de la gracia, de ese favor inmerecido, pero todo nace del corazón del Señor. Muchas personas no pueden entender la gracia de Dios. Y es que, siendo sincero, la realidad es que la gracia que viene de Dios es muy difícil de comprender por nuestra propia humana naturaleza, que por lo general es egoísta, solo piensa en sí mismo, todo de verdad se mide con otros parámetros. Ya que la gracia es algo que nace de Dios mismo, de su amor y su bondad para con nosotros, del puro afecto de su voluntad, pues sinceramente para nosotros es muy difícil comprenderla. Y cuando comenzamos a hablar de gracia, al no comprenderla a cabalidad, puede que nos lleve a muchos caminos, muchos tipos de pensamientos. Y hay gente que, por ejemplo, cuando se habla de la gracia, piensan, lo primero que optan es no creer en la gracia. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que eso es imposible. O tal vez lo que pensarían es que no, eso es una pura alcahuetería. Es demasiado fácil. Para que Dios ofrezca su salvación y tantas cosas grandiosas, así, gratis. No, jamás. Sin merecerlo. Solo porque Él quiso.
solamente obteniéndolas por fe, pues entonces dice, no, es difícil que así sea. Yo no creo que así es. Muchos optan por ese camino. Otros toman la gracia como una licencia para hacer lo malo. Si la salvación es por gracia, si es gratuita, si Dios me da todo tan fácil y tras de eso es eterno y no lo pierdo, pues entonces eso me da licencia para hacer lo que me da la gana. Puedo vivir como me plazca porque de por sí no depende de mí. No tengo que esforzarme para ganar nada y la salvación no se pierde, pues entonces eso puedo hacer con mi vida lo que quiero, que de por sí de todo va a estar bien. Algunos ven la gracia como una licencia para hacer lo malo. Otros, y es parecida, pero casi que para pecar más, o pecar más para que la gracia abunde. Y así nos dice, por ejemplo, cuando leemos en Romanos 6:1, que ahorita vamos a estarlo leyendo, dice, perseveraremos en la gracia para que la gracia abunde. Había cierto tipo de pensamiento de esa manera. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, pues entonces entre más peque yo, la gracia de Dios va a ser mayor. Y al final, entonces Dios va a tener más gloria. Entonces no hay tanto problema con pecar, porque entonces Dios va a poder manifestar más gracia. Y saben, por extraño que parezca, muchos han pensado de esa manera. La gracia de Dios es una de esas verdades, o de las verdades más preciosas que existen en toda la Biblia. Nos habla del amor, nos habla de la bondad y nos habla de la fidelidad de Dios, que a pesar de nuestra incapacidad y de nuestro inmerecimiento, nos ha otorgado algo tan precioso. La Biblia nos habla de las riquezas de su gracia. Es decir, la gracia de Dios nos da una riqueza que no podemos comprender. Y hoy vamos a tratar de entender un poco más acerca de esa gran riqueza. Para eso vamos a ir al libro de Romanos y vamos a leer Romanos capítulo 6, el versículo del 1 al 15, para poder entender algo que tiene que ver con estar bajo la gracia de Dios. Romanos capítulo 6, leemos los versículos del 1 al 15. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Bajo la ley o bajo la gracia? ¿En dónde estamos? ¿En dónde queremos estar? Como creyentes, nuestro lugar es estar bajo la gracia de Dios. Y saben, hermanos, ya eso por sí solo es una bendición. Estar bajo la gracia de Dios.
cuando estamos bajo la gracia de Dios, nuestro gozo es estar en la gracia de Dios. Es allí donde queremos o encontramos fortaleza. Es allí donde encontramos propósito, gozo y refugio. Pero, ¿qué es estar bajo la ley y qué es estar bajo la gracia de Dios? Yo quiero darles un ejemplo para poder entender un poquito más de eso. Imaginemos un hombre que vive en un reino gobernado por un tirano cruel, que tiene todos sus súbditos sometidos totalmente a su voluntad. Entonces este tirano impone sus deseos malvados sobre cada uno de sus siervos. Y en vez de recompensarlos por su obediencia, los maltrata, los tortura. Ante esta terrible situación, el hombre de nuestra historia ha intentado escapar varias veces de este reino, pero siempre fracasa en su intento. Pronto se da cuenta que es imposible escapar de allí. Las murallas que rodean el reino son muy altas y la única puerta de acceso a este reino, tanto para salir como para entrar, siempre está con extrema vigilancia. Triste, abatido, el hombre de nuestra historia llega a la conclusión que hay una sola forma de escapar de esta terrible tiranía, y es a través de la muerte. Así que no le queda más remedio que esperar a que llegue ese momento. Pero no muy lejos de allí hay otro reino, gobernado por un rey justo y bueno, y cuyas órdenes y decretos siempre procuran el bien de sus súbditos. Ese rey ha logrado liberar a varios de los siervos de aquel tirano cruel, y ahora se dispone a liberar a este otro. Solo que su método es un poco extraño. Como nadie puede escapar de allí si no es a través de la muerte, de alguna manera este rey bueno y justo se las ingenia para penetrar la ciudad y matar al hombre que está tratando de escapar. El siervo oprimido que anhelaba ser liberado de las garras del tirano. Y ahora, con el individuo muerto, las autoridades del reino hacen lo que se suele hacer en estos casos. Lo sacan fuera de la ciudad y lo entierran al otro lado del muro. Por fin, el hombre ya no se encuentra bajo aquella terrible tiranía. Ha sido liberado por medio de la muerte. Pero ahí no termina la historia, por supuesto. Una vez que dejan su cadáver medio muerto, ahí en medio de la muerte, bueno, una vez que dejan su cadáver fuera de la ciudad, el rey bueno y justo viene al cementerio y lo resucita. Y lo lleva a formar parte de su reino de justicia y bondad, donde este hombre, lleno de gratitud hacia su nuevo rey, se esfuerza para agradarlo y obedecerlo en todo. Ahora, tal vez la historia podría sonarnos un poco trivial, muy fantasiosa, pero algo similar es lo que ocurre con el cristiano, de acuerdo con las enseñanzas aquí de Pablo en Romanos capítulo 6. El cristiano también había sido un tiempo esclavo del pecado, como todos los hombres son. El pecado era un tirano cruel que lo gobernaba a su antojo, un tirano que exigía ser obedecido con una obediencia absoluta, completa, prometiendo siempre felicidad que no puede dar. Pero cuando este hombre, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, llega a Él, se entrega a Él, todo, absolutamente todo cambia repentinamente. Su vida ahora queda unida a Cristo, de tal modo que no solo hay una total identificación entre Él y Cristo, sino una participación espiritual de lo mismo que Cristo participó a través de su muerte y de su resurrección. Y usted lo puede notar en los pasajes que acabamos de leer aquí en Romanos 6. Así como Cristo murió, fue sepultado, pero de la manera que Cristo se levantó victorioso de la tumba al tercer día, y gloria a Dios por eso, nosotros también hemos de verdad muerto al pecado, hemos sido sepultados y resucitados por Dios para una nueva vida.
Aunque no entendamos todo lo que eso encierra, esa unión con Cristo, es claro en las Escrituras que nosotros estamos completamente unidos a Él. Desde el mismo instante en que la obra redentora fue aplicada a nuestras vidas. Y por tanto, la consecuencia de esa unión es que hemos muerto juntamente con Él y juntamente con Él hemos resucitado a una nueva vida. Ahora usted dice, bueno, pastor, todavía no sigo sin entender qué significa estar bajo la ley, estar bajo la gracia. Hermanos, estar bajo la gracia es estar en esa unión con Cristo Jesús. Lo ejemplifico siempre de una manera. Pensemos que tenemos un billete y el billete por sí solo puede ir a cualquier lado. Pero si metemos ese billete en la Biblia y cerramos la Biblia, ese billete está en la Biblia. Donde vaya la Biblia, va el billete. A cualquier lugar. ¿Por qué? Porque el billete está en la Biblia. Entonces, si la Biblia va a la iglesia, pues el billete va a la iglesia. Si la Biblia se devuelve a la casa, pues el billete también se devuelve a la casa. Y así, si lo llevan en el carro, pues entonces el billete va al carro. Ahora, ¿qué es lo que quiero tratar de ejemplificar? Nosotros ahora estamos en Cristo Jesús. Estamos bajo la gracia de Dios. Y todas las riquezas, todas las bendiciones de verdad que nosotros gozamos, ahora las gozamos en Él. Hemos muerto juntamente con Cristo. Hemos resucitado juntamente con Cristo. Reinaremos juntamente con Cristo. Y gloria a Dios por eso. Toda nuestra salvación está ligada a esta maravillosa verdad. Estamos en Cristo. Ahora, en Romanos capítulo 6, el versículo 14. Romanos 6, 14, dice así. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo concluye esta parte de su disertación acerca de nuestra unión con Cristo diciendo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Como hemos dicho, estar unidos a Cristo significa, entre otras cosas, que hemos muerto con Él y que hemos resucitado a una nueva vida. Y en un sentido práctico implica que el pecado ya dejó de ser nuestro rey. Volviendo a la historia, decíamos que aquel individuo estaba sometido a una férrea dictadura. Y en este caso, el creyente no es otra dictadura que el mismo pecado. Ese pecado que no nos dejaba en libertad, que no nos permitía hacer lo correcto, no nos dejaba obedecer a Dios libremente porque nos sujetaba a un yugo completo de esclavitud. Y por eso nos ponía en una terrible situación, porque todo el hombre está obligado a obedecer a Dios, simplemente por el hecho de ser su criatura. El hombre como criatura de Dios no tiene otra opción que obedecer los mandamientos de Dios, sin importar quién sea, sin importar si cree o no, por simplemente el ser criatura, pues hay una tabla de la ley escrita en sus corazones y está obligado a obedecer esos mandatos. Debido a que es esclavo del pecado, no quiere ni puede obedecer como debe hacerlo. La ley está sobre él, demandando. ¿Qué era la ley? Simplemente son exigencias. No haga esto, no haga lo otro. Tiene que comportarse de cierta manera. La ley nada más pide obediencia. Pero el pecador no tiene en sí mismo la capacidad de obedecerla. Hay varios pasajes que nos dice, por ejemplo, el que infringe en un punto la ley es culpable de todas. Entonces, para el ser humano es imposible guardar la ley sin fallar. Dice, de verdad, con solamente un punto es culpable. Y el ministerio de la ley es estar bajo maldición, porque dice, maldito todo aquel que no hiciere todas las cosas conforme, ¿verdad?, a las que están escritas. Un solo fallo, somos culpables. Esa era la ley. La ley demanda obediencia, pero no nos capacita para poder obedecer.
Eso es lo que significa estar bajo la ley. El ser humano, por más que intente, jamás puede ganarse el favor de Dios. El ser humano, por más que intente, jamás puede ganar su salvación, porque siempre es pecador y falla. Y eso nos convierte en culpables. Ese es estar en la terrible situación de tener que obedecer la ley, pero sin los recursos que se necesita para obedecerla. Teniendo que obedecer la ley, pero al mismo tiempo esclavizados a ese tirano que es el pecado, y no nos mueve a actuar en contra de él. El pecado tenía un dominio completo. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que ha hecho Cristo en nosotros? En el momento en que nosotros con fe, arrepentimiento, llegamos a Cristo y le entregamos nuestro corazón a Él y confiamos en Él plenamente, ¿qué fue lo que sucedió? Él nos libertó de ese tirano a través de su muerte y su resurrección. Al morir nosotros juntamente con Cristo, ya no estamos más bajo el yugo opresor del pecado. El pecado dejó de ser nuestro rey. Eso es lo que sucede con el cristiano. Él está bajo, una persona ya no está bajo el dominio del pecado. Antes, sí, bajo la ley estábamos dominados, controlados, no podíamos salir de ahí. Pero ahora ya no estamos bajo ese dominio, bajo ese reino. Al morir con Cristo, ya dejó de ser ese sujeto, ese dominio. Dice en Romanos capítulo 6, versículos 10 y 11, dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado sigue siendo un enemigo para el creyente, pero ya no es nuestro rey. Ahora, ¿qué significa eso? Claro, los cristianos, los que hemos confiado en Cristo, todavía pecamos. Sí fallamos, y muchas veces, pero ya el pecado no es nuestro rey. Nuestro rey es Cristo. Nuestro rey fue el que murió y resucitó por nosotros. Ya no le debemos nada al pecado. Ya no tiene dominio sobre nosotros. Dice el versículo 12 y 13. Vea qué importante, ahorita vamos a volver aquí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no puede obligarnos otra vez. No puede de verdad tener ese dominio, ese control. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley. No estamos en esa terrible situación de tener que obedecer la ley y no tener ningún recurso para obedecerla, porque ahora estamos bajo la gracia de Dios. El estar bajo la gracia es contar con todos los recursos que emanan de la gracia en virtud a nuestra unión con Cristo. Ahora, ¿significa que el creyente ya no tiene ningún problema con el pecado? ¿Significa que el pecado ya no está presente en ningún peligro para el creyente? Por supuesto que no. Claro que hay una batalla, claro que hay una lucha. Lo que estoy tratando de decir, lo que estamos diciendo es que el pecado ya no reina en nuestras vidas. Y por tanto no puede obligarnos a violar la ley de Dios. El pecado sigue siendo un terrible enemigo, un enemigo astuto, pero en virtud de nuestra unión con Cristo, al haber muerto y resucitado con Él, no tenemos que ceder a las demandas del pecado. Hemos muerto al pecado, dice Pablo, y ahora estamos vivos para Dios. Vivimos para Dios. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y amén por eso. En Colosenses capítulo 1, no pierda Romanos 6, que ahorita vamos a estar regresando. Colosenses capítulo 1, el versículo 13 nos ejemplifica qué fue lo que sucedió. Colosenses 1, 13 dice, en el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado
Hijo. Pablo lo explica de ese modo. Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no estamos sujetos a ese tirano cruel, sino que con gozo, gratitud y devoción servimos a aquel que nos ha hecho libres. Gloria a Dios, porque ahora estamos bajo la gracia de Dios. Gloria a Dios, porque de verdad eso es como un gran paraguas que nos cubre y nos bendice. Gloria a Dios por eso. Ahora, mis hermanos, cuál tiene que ser la actitud adecuada de cada uno de nosotros bajo la gracia? ¿Cuál es? ¿Cómo debemos de responder nosotros? Porque aunque la gracia de Dios actúa, nosotros también tenemos una responsabilidad humana de hacer con respecto a eso. Varios puntos que podemos ver aquí. Lo primero, tenemos que entender que hemos sido aceptados en Cristo y Él es nuestra posición. Hermanos, esto es cuestión de gracia, no es de mérito, no es religiosidad, esto no es de religión. En el momento en que nosotros llegamos a Cristo, hemos sido aceptados en Él. Ahora Dios lo que ve, no ve nuestro pecado, no ve nuestra falta, ya no ve a Michael, ahora ve a Cristo en mí. Ve lo que Cristo hizo en mí, ve la justicia de Cristo en mí. Ya hemos sido aceptados. Hermanos, eso a veces nos cuesta porque el pecado deja una estela de una carga de culpabilidad que muchas veces no nos deja avanzar, pero en Cristo eso ha sido borrado y perdonado. Cristo vive en mí. Por eso decimos que yo no necesito ser la mejor versión de Michael, como ahora la gente dice por moda. ¿Por qué? Porque Michael era débil, pecador, caído y todo lo echaba a perder. Yo quiero que Cristo viva en mí. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo anhelo. Y Él es nuestra posición. Todo lo que tenemos es en Cristo. Es en Él que lo tenemos. Bueno, eso no tiene que ver conmigo, sino lo que Él ha hecho en mí. Segundo, yo tengo que testificar en todo momento la bondad de Dios. Bueno, si la gracia de Dios es tan grande, si Dios me ha rescatado de donde yo estaba, pues cómo no anunciar, cómo no proclamar, cómo no decirle a otros de su bondad. ¿Cómo no decirle a otros también que están necesitando ser rescatados? Que tal vez viven prisioneros del pecado, que tal vez viven sin ese gozo, sin esa paz, porque solo Cristo puede darla. Mi hermano, lo natural sería testificar en todo momento la bondad de Dios. Porque Dios ha sido muy bueno para con nosotros. También, no debemos de permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Así nos dice el versículo 12 en Romanos 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya el pecado ha sido derrotado, la muerte ha sido derrotado, Satanás ha sido derrotado. Ya no tiene dominio sobre nosotros. Pero muchas veces nosotros, por nuestra apatía, por nuestra negligencia, por simplemente de verdad descuidarnos, permitimos que el pecado nuevamente llegue a tomar posesión. No porque tenga que hacerlo, porque ya nada le debemos al pecado, sino porque simplemente lo estamos permitiendo. Estamos de verdad dejando que las aves pongan nido en nosotros. No podemos evitar que las aves vuelen sobre nosotros, pero sí podemos evitar que hagan nido. Sí, pecamos, y yo creo que pecamos prácticamente todos los días. Pero yo no tengo que permitir que haya un pecado reinante en mi vida que me controle. Mi hermano, en Cristo eso ha sido roto. Pero yo no tengo que dejar que el pecado vuelva a reinar, que vuelva a tomar algo en mi vida. Hermano, tenga cuidado, tal vez hay algo en su vida que usted está haciendo descuidado y el pecado otra vez está tomando posesión. El pecado ya nada de... Si usted en Cristo está atado al pecado es porque usted se lo ha permitido. Y es tiempo de decir, no más. Aquí el que reina es Cristo, no el pecado. También, cuarto, tenemos que presentar nuestra vida para servir a la justicia. Dice, ni tampoco, el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Tenemos que presentar. Aquí la palabra presentar viene del griego paresteime, que significa dedicar o consagrar. Bueno, yo voluntariamente tengo que consagrar mi vida cada día al Señor. Dedicar, Señor, aquí están mis ojos, Señor, aquí está mi boca, Señor, aquí están mis manos, Señor, aquí está mi tiempo. Todo lo consagro a ti, mi vida te pertenece. Cada día yo tengo que dedicarle al Señor, porque Él es mi rey, porque ahora yo estoy bajo un nuevo gobierno que tiene que ver con la gracia. Entonces, cada día yo tengo que tomar esa decisión de consagrarme al Señor por gratitud, por amor, porque realmente Él lo merece. Mi hermano, qué bendición de estar en la gracia de Dios. Si usted ya es de Cristo, pues gloria a Dios por eso. Nuevamente, no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que Él hizo. Y gracias a Dios lo entendimos, lo aceptamos por fe, nos arrepentimos y nos entregamos al Señor. Pero tal vez usted hoy está viviendo una vida derrotada, amarrada al pecado, y usted dice, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Usted ya no está bajo la ley, usted ya no está atado al pecado. Cristo le ha roto las cadenas y usted puede decir, no más con ese pecado, no más. Ya Cristo venció, yo ahora vivo en Cristo, yo ahora he resucitado una nueva en Cristo, yo le creo a Él. Hermanos, deslíguese, corte de una vez con eso. Y tal vez usted nos escucha y nunca ha entregado su vida a Jesucristo. ¿Saben? Jesucristo es mucho más que una religión, mucho más que una iglesia. Jesucristo es vida. Y Él vino y murió y resucitó para que usted y yo pudiéramos tener vida en abundancia. Pero ocupamos de verdad entregarnos a Él, pedirle perdón, creer y entregar nuestra vida a Jesucristo. Eso es estar bajo la gracia. Tal vez usted hoy necesita refugiarse en la gracia de Dios. Pues le invito también a poder hacerlo. Vamos a orar. Pidámosle a Dios precisamente eso. Ya sea que usted es un creyente, usted dice, o tal vez usted dice, yo necesito entregarme a Cristo. Pues pídale a Dios la fortaleza para vivir bajo la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias. Muchas gracias te damos por Jesucristo, nuestro Señor. Y vengo, Dios, rogándote por si hay alguna persona que nunca ha entregado su vida y corazón a Cristo, que hoy mismo, ahorita mismo puede hacerlo, para renunciar a lo que era, renunciar a sus propios méritos y acudir a ti de corazón, creer que Cristo murió, resucitó para salvarle, arrepentirse y con fe entregarle todo y confiar en Cristo para siempre. Oro para que ahorita mismo algunas personas estén tomando esta decisión. Y gracias, Señor, por eso. También, Padre, si hay creyentes que sí están bajo la gracia, pero están viviendo atados a un pecado, dominados, controlados por cosas que ya no deberían estar ahí, Dios, oro para que corten de eso, con eso de una vez, y que vivan bajo la gracia de Dios. Que no permita que ningún pecado reine nuevamente, porque ya Cristo ha vencido. Gracias, Señor, te damos y oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué bendición. Y nuevamente, si usted ha orado de esa manera, si usted le ha pedido a Dios perdón por sus pecados y ha entregado su vida a Cristo, o necesita alguna consejería, un seguimiento, o simplemente darle gloria a Dios, queremos gozarnos con eso. Entonces, le invitamos a poder escribirnos, a poder acercarse a nosotros, a nuestra iglesia, y poder guiarle en los siguientes pasos o gozarnos con las decisiones que usted ha tomado. De verdad, esperamos que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga, mis hermanos. Rota